Bien, hace un par de años atrás, 3 años atrás, nosotros tomábamos contacto de manera muy frecuente con el doctor Hugo Pizzi, un infectólogo, porque claro, se estaba desatando en la Argentina, en el mundo entero, el problema del COVID. Y a partir de esa circunstancia yo creo que este hombre jugó un papel realmente interesante, orientador hacia la comunidad. Había muchos miedos y hoy también hay miedos. Hoy también hay en todo caso precaución respecto de qué es lo que puede pasar con el tema dengue y otra vez la amenaza en el sentido de que las vacunas para poder controlar la situación no están en la cantidad deseada. Está bien, tienen otros precios, pero daría la impresión de que habría que acelerar buscando un camino para resolver este tema. Estamos en contacto con el doctor Hugo Pizzi, le agradecemos mucho su atención. Doctor, muy buenas noches, Héctor Ruiz lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Héctor? Un placer. Realmente, pero tomando un poco su introducción, le quiero dar dos conceptos de lo que nos quedó de la epidemia de COVID. Primero, de que COVID está creciendo de una manera inusitada. Segundo, que para volver a ser lo que éramos antes desde el punto de vista estructuralmente inmunológico van a pasar 5 años. Y tercero, el otro concepto que le quiero dar de estudios multicéntricos en los 5 continentes, los adultos hemos perdido 18 meses de expectativa de vida. O sea que fíjese usted, y ahora todavía hoy sigue siendo un desafío tremendo. O sea, pero estoy hoy, en sus órdenes para hablar. Hoy usted está recomendando en todo caso volver a tener algún tipo de inquietud en la búsqueda de la vacuna que está accesible y continuar con ese sistema de protección. Absolutamente. Nosotros desde la Universidad Nacional de Córdoba hace ya mucho tiempo, más de un año, que estamos recomendando criteriosamente, porque son grupos enormes de investigadores, actualizar la vacuna, independientemente que la gente tenga 5, 4, 2, 6 dosis, actualizar la vacuna. Ya no hay temores de la inglesa, de la rusa, de la china, eso no está más. Lo único que hay en todos los vacunatorios argentinos y en una gran cantidad son las vacunas que han ganado el premio Nobel, las ideadas por la húngara Katalin Karikó, que ha sido una mujer extraordinaria, que ha dejado luz para 3 o 4 investigaciones, entre ellas una del cáncer, por el descubrimiento que ella hizo. Y esa vacuna está en todos los vacunatorios donde no hay cola, donde no hay que esperar, donde no hay que llevar carnet, donde no hay que llevar nada, porque estamos todos en la computadora nacional y prácticamente no se espera absolutamente nada, porque ya les digo, la gente indiferentemente ha dejado de ir a protegerse. Ahora, Hugo, yo te escucho y pienso, ¿tenemos todavía COVID? ¿Todavía existe el COVID? El año pasado murieron 500 personas por COVID y en planillas hubo 100.000 casos. Cuando digo en planillas debe haber habido más o menos un 30% de subregistro de COVID. Hoy el mundo nuevamente está advirtiendo que hay un desprendimiento de lo que es Omicron, de la antigua Omicron. Hay un desprendimiento que está incomodando prácticamente a Europa, a Estados Unidos. Hay casos ya en Argentina. Y para darles una idea, nosotros que hemos sido formadores de médicos y que hemos perdido muchos médicos en la pandemia, recibimos todos los días, por ejemplo, de nuestros exalumnos, conceptos como el que les voy a dar ahora. A ver, acá tengo anotado de 2 de esta mañana. ¿Cómo está, profesor? Estoy en la clínica tal, tengo 2 internados con insuficiencia cardíaca COVID. ¿Cómo está, doctor? En el hospital La Escuela tenemos un problema de un internado por COVID con patología cerebral. Entonces, hay muchos que tienen COVID, que pasa desapercibido, un cuadro de resfrío porque tienen varias vacunas, pero hay otros, como los 500 que murieron el año pasado, que no tenían vacunas o estaban mal vacunados, tenían nada más que 1 o 2 dosis. Ahora, doctor,
Si podemos cerrar el capítulo del tema COVID, no cerrándolo en el sentido de abandonar su atención, sino en el sentido de poder abordar esta otra coyuntura que aparece, el tema dengue, como una situación tan compleja como fue en su momento el tema COVID, y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de personas ya infectadas que ha habido en la Argentina en el último año, que se supone un escenario mucho más preparado como para un desarrollo más activo, más virulento de lo que tenga que ver con los contagios. ¿Qué vamos a hacer? Ni más ni menos. Sí, por eso. ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de vacunas que disponemos, que no son las suficientes? Bueno, en primer lugar voy a contestarle el tema de la inquietud de la vacuna y le voy a dar una primicia. La vacuna evidentemente es cara, por eso usted ha visto que únicamente el peso de los acontecimientos hizo que muchas jurisdicciones adoptaran la vacuna, pero de una forma muy acotada, por ejemplo, de 15 a 20 años, o de 15 o de 20 a 25. Córdoba se distinguió del resto porque primero que vacuna a los que ya tuvieron dengue y por lo menos tuvieron 24 horas internados, y después a todo el equipo de salud, tanto privado como público, no únicamente médicos, sino también enfermeras y todo el equipo, bioquímicos, fisioterapeutas y demás. ¿Por qué? Porque en todos lados hubo casi un 20%, 25% en alguna jurisdicción de enfermos del equipo de salud. Entonces, la gente que maneja esta provincia criteriosamente dijo, si no cuidamos a los que nos cuidan, vamos a estar en problema. Entonces, ese es el objetivo, ¿por qué el equipo de salud? Ahora, ¿qué tipo? Entonces, yo creo que... ¿Sí? Yo quería saber qué tipo de vacunas se están aplicando respecto del dengue. Es la única que hay en este momento, que es una vacuna japonesa que viene en 2 dosis, que es buena vacuna, cubre 5 años, pero el problema que tenemos que es muy cara. Entonces va a ver ustedes que hay, por ejemplo, obras sociales que cubren el 40%, que no es mucho, alguna cadena farmacéutica nacional que hace el 20%, tampoco es mucho. He visto que hay 2 prepagas que la dan gratuitamente, inclusive en las declaraciones de los gerentes dijeron, preferimos tener vacunado a nuestros adherentes y no un solo día de terapia intensiva, que no deja de ser coherente, ¿no? El concepto. Pero lógicamente hay infinidad de gente que se va a quedar sin vacunación. Y este año, nosotros personalmente, yo no sé si usted lo sabe, pero se lo cuento, los libros nuestros que están en las bibliotecas, o sea, eso es imposible de mentir porque están en todas las bibliotecas de la Facultad de Medicina, hace 30 años que decíamos que íbamos a padecer esto. El cambio climático nos iba a traer enfermedades exóticas, porque usted sabe que es un mosquito africano. El desagradable de Egipto, que ese es el nombre, porque quien lo descubrió fue picado y enfermado y murió antes de volver a su país. Por eso le puso el desagradable de Egipto, que la traducción griega es Aedes aegypti. Doctor, sí. No, usted había anticipado que iba a ser un anticipo, que iba a ser en todo caso una noticia coyuntural importante en materia de vacunas. ¿De qué se trata? Mire, el Instituto Butantan de San Pablo, que es el instituto que provee el 90% de vacunas a todo el gigante brasileño, está en las últimas etapas de una vacuna monovalente de una sola dosis. Conozco a los actores porque con algunos de ellos hemos trabajado y seguimos trabajando en Francia, y debo decirles que al estar en la última etapa está en la prueba final con voluntarios, y al estar inserto en el Mercosur, esta misma gente, estos mismos amigos me decían que aparentemente ellos creen que puede ser una 6ª parte o una 7ª parte del valor de la que tenemos en este momento. O sea, recuerde, monodosis, una sola dosis ya ahí ya es más barata.
y fundamentalmente por estar cerca nuestro y por estar nosotros en el Mercosur, evidentemente tiene que ser, como ellos dicen, una sexta, una séptima parte del valor de la que tenemos ahora. Ahí se nos aclararían muchos conceptos. Bien. Y podríamos ir mucha gente. Bien, justamente le quería preguntar, ¿por qué el criterio sanitario, en todo caso, que usted defiende y con sentido común, respecto de cuáles son las prioridades de a quién vacunar? En el COVID, por ejemplo, se pensó en vacunar primero a los adultos mayores y fundamentalmente a aquellos que tuvieran algún tipo de complejidad sanitaria. Y hoy vemos que la prioridad está planteada sobre los jóvenes. ¿Cuál es la fundamentación sanitaria que se plantea a partir de la cual hay un cambio de criterio de esa magnitud? Esa definición que usted dio es porque no teníamos vacuna contra el COVID, entonces teníamos prioridades, que son las prioridades que usted dijo. Primero los adultos mayores, que eran los más frágiles, después, por ejemplo, los que tenían comorbilidad, que eran los que morían más rápidamente. No teníamos vacuna. Cuando tuvimos vacuna, la vacuna era para todo, universal. Acá es distinto. Esta enfermedad es totalmente rara, exótica, es dinámica. Esta enfermedad es un solo virus con 4 disfraces, o sea, son 4 serotipos. O sea, ¿quiénes son los que más están en riesgo hoy en el mundo? En el mundo y en Argentina. En Argentina ya son 600.000. Los que ya tuvieron dengue. Las personas que ya tuvieron dengue están más frágiles, más en riesgo que el resto. ¿Por qué? Porque al ser 4 serotipos, si el mosquito en el primer episodio le puso un serotipo, va a quedar usted nada más que inmune con ese serotipo, pero si viene otro mosquito al poco tiempo, el año que viene o de acá 5 años, 10 años, y le pone otro serotipo distinto, esos van a chocar. Y al chocar hacen una sinergia de potenciación y van a lo que se llama dengue grave o dengue hemorrágico. Entonces, la prioridad nuestra siempre fue, siempre lo dije, está escrito en todo mi trabajo, hay que proteger a los que ya tuvieron dengue. Y usted me pregunta, ¿por qué los jóvenes acá? Porque los jóvenes son los que más actividad tienen, los que más movilidad tienen. Entonces, al tener más movilidad y tener cierta inconsciencia y cierta, diríamos, diferencia, más, exactamente. Entonces, ese es el motivo. Pero lo ideal sería el otro concepto, ¿no? La vacuna Por cubre eso, los 4 serotipos. O sea, sí, lo mismo que la vacuna que está por salir de Brasil, son para los 4 serotipos. Y acá hay una ventaja, usted recuerde, la antigripal le dura 1 año, la anticovid le dura 8 meses, 1 año. Esta dura 5 años, entonces usted por 5 años va a estar tranquilo. Porque no sé si alguna vez hablaron con alguien que haya padecido dengue, es un espanto. La persona que ha padecido dengue con sintomatología es un espanto, especialmente la parte cuando ya ataca hígado, cuando ya empiezan a bajar las plaquetas, que usted no sabe para dónde va a ir la enfermedad. Además es una enfermedad exótica, tropical, africana. Es una cosa, ¿cómo puede ser de que nosotros, estando en la escala zoológica mucho más allá que los artrópodos, somos el Homo sapiens, no nos podemos defender, destruirlo a este insignificante díptero? Bien, doctor, por último le pregunto, ¿los 4 serotipos están presentes en la Argentina? No, en Argentina está el 1, está el 2 y hay unos pequeños bolsones del 3, pequeños. El 4 está únicamente en Asia y rogamos de que no venga. Bien. Aunque las comunicaciones hoy en día evidentemente pueden complicarlo. Lo que está y está mucho es el mosquito. Y vea usted que ya Córdoba tiene hoy 2 casos de dengue. Una de 18 años, 2 mujeres y otra de 24. 2 casos de dengue, 18 semanas antes de lo que estaba previsto. ¿Qué quiere decir esto? Que los huevos que pusieron las hembras contaminados, repito, subrayo y pongo en mayúscula, los huevos que pusieron las hembras de mosquito desagradable de Egipto contaminados hace prácticamente 6 meses, hoy con el calor eclosionaron y ya salieron mosquitos que están con el virus. Por eso usted hoy entiende
que la enfermedad todos los años va subiendo un escalón hacia la difuminación. Doctor, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, por explicarnos en todo caso la situación relacionada con estos dos aspectos que terminamos de conversar. Por un lado COVID y por el otro lado el tema dengue, que son dos aspectos distintos, pero que en definitiva se suman en una amenaza sobre la sociedad. Que tenga muy buenas noches. Hasta pronto, un saludo cordial, adiós. Muchísimas gracias.